No sé en qué momento del día me estás escuchando, pero sí sé algo. Si estás aquí, es porque hay una parte de ti que quiere más. No me refiero solo a más dinero, más salud o más amor. Me refiero a algo más profundo. Una vida que se sienta tuya, donde no seas espectador sino creador. Ahora quiero que te imagines algo. Estás en tu habitación, las luces apagadas. El mundo afuera se va apagando también, poco a poco. Cierras los ojos y sin que lo notes, tu mente empieza a entrar en un estado distinto. Tus pensamientos, que durante el día eran como pájaros inquietos, comienzan a moverse más despacio, hasta que solo queda uno, y luego ninguno. Y en ese momento, justo ahí, sucede algo que casi nadie entiende. Tu conciencia se abre como una puerta y todo lo que entra en ella se imprime en lo más profundo de ti. Jacobo Greenberg decía que el sueño no es simplemente descanso. Es un laboratorio vivo donde la realidad se reescribe. Mientras tú crees que estás dormido, tu mente, tu cuerpo y tu campo energético están trabajando, ajustando, sincronizando, creando. Es un tiempo sagrado y sin embargo lo usamos sin intención. Nos dormimos pensando en preocupaciones, repasando lo que salió mal, imaginando lo que no queremos que pase. Y luego, al despertar, nos preguntamos por qué la vida parece repetir los mismos patrones. Pero, ¿y si te dijera que puedes darle a tu mente una nueva tarea justo antes de dormir? ¿Y si esa tarea fuera tan clara, tan intensa y tan emocional, que se convirtiera en el nuevo código que tu conciencia imprimirá en el universo mientras duermes? No sería solo un ejercicio mental, sería como enviar una orden directa a la matriz misma de la realidad. Tal vez ahora mismo pienses, eso suena demasiado fácil. Y es normal que lo pienses, porque nos han enseñado que para cambiar algo en nuestra vida hay que luchar, empujar, esforzarse sin parar. Pero Jacobo insistía en que la conciencia no obedece tanto al esfuerzo como a la coherencia, que lo que vibra dentro de ti, con suficiente estabilidad y claridad, termina por manifestarse afuera, inevitablemente. El sueño es el momento perfecto para esa coherencia, porque es cuando las defensas de la mente consciente bajan, cuando el juicio se apaga y el subconsciente queda abierto como una tierra fértil, esperando la semilla que quieras plantar. Y aquí está lo más importante. Esa semilla puede ser cualquier cosa que decidas. Piénsalo así. Si durante el día tu mente está ocupada en 1000 cosas, en la noche está mucho más receptiva. Lo que escuches, lo que visualices, lo que sientas en los últimos minutos antes de dormir, no se queda solo en tu memoria, se incrusta en la parte de ti que crea tu experiencia. Es como programar un software, solo que el software eres tú. Y sé que esto no es una idea nueva, seguro has escuchado hablar de pensar positivo o visualizar antes de dormir, pero lo que Jacobo aportó a este tema fue mucho más preciso, porque él comprendía que no basta con poner imágenes bonitas en tu cabeza, hay que entrar en un estado particular, en una frecuencia donde la imagen, la emoción y la intención se funden. Y entonces el campo fundamental responde. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que todas las noches, justo antes de dormir, sientes profundamente que ya eres la persona que deseas ser. No que quieres ser, que ya lo eres. Tu cuerpo, tus gestos, tus pensamientos, tu manera de caminar, todo en ti lo confirma. Lo sientes tan real que por unos minutos olvidas que no ha ocurrido en el plano físico. En ese instante, tu mente no distingue entre real e imaginado, y esa vibración se convierte en la nueva señal que envías al campo. Lo poderoso es que esto no requiere años para empezar a actuar. Puede que, incluso después de una sola noche de hacerlo bien, despiertes diferente, como si algo se hubiera acomodado dentro de ti. Y no es casualidad. Mientras dormías,
Tu sistema nervioso y tu mente subconsciente estaban reconfigurando tus patrones de pensamiento y percepción de forma silenciosa, pero irreversible. Lo que vamos a explorar hoy es, justamente, cómo usar ese momento sagrado del sueño para reprogramar tu mente. Vamos a ver qué sucede en tu cerebro y en tu campo de conciencia mientras duermes, por qué el estado previo al sueño es tan importante y cómo aplicar paso a paso un método que Jacobo habría considerado un puente directo entre tu intención y la realidad. No importa si ahora mismo tienes dudas, no importa si tu vida actual está llena de problemas, no importa si no crees del todo en estas ideas, lo único que te pido es que esta noche pruebes que por una vez, en lugar de dormirte con el ruido del día, entres en el sueño con una señal clara y después observes qué cambia. Porque te lo digo así con la certeza de alguien que lo ha visto. Tu mente no será la misma. El estado de la mente durante el sueño, según Grimberg. Jacobo Grimberg decía que el sueño es uno de los territorios más malinterpretados por la ciencia tradicional y, paradójicamente, uno de los más poderosos para acceder a la verdadera naturaleza de la conciencia. Para la mayoría, dormir es simplemente un acto fisiológico. Cierras los ojos, tu cuerpo se apaga, el cerebro descansa y después despiertas. Pero Grimberg insistía que esa es apenas la superficie. Lo que realmente sucede mientras duermes es un proceso sutil, complejo y profundamente transformador si sabes cómo interactuar con él. Cuando cierras los ojos y te permites caer en el primer tramo del sueño, tu cerebro deja de operar en las ondas rápidas del estado beta, esas que usamos para resolver problemas, pensar, calcular y reaccionar al mundo externo. Poco a poco, la frecuencia disminuye. Pasas a las ondas alfa, donde la mente comienza a relajarse y el cuerpo a soltar tensión. Pero la verdadera puerta se abre al entrar en ondas teta. Ese es el umbral. Entre la vigilia y el sueño profundo, un estado que Jacobo describía como una ventana de acceso directo al subconsciente. En teta, tu pensamiento crítico se apaga. La voz que duda, que cuestiona, que compara, se silencia. Ya no filtras la información como lo haces despierto. Todo lo que entra en ese momento pasa directo a los niveles más profundos de tu mente. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete un error sin darse cuenta. Entran en el sueño pensando en preocupaciones, en deudas, en problemas que aún no han resuelto. Y esas imágenes, al no ser filtradas, se convierten en instrucciones para el subconsciente. Así, noche tras noche, sin quererlo, refuerzan patrones que no desean. Jacobo veía esto como un acto de programación, pero no deliberada, sino automática. Lo llamaba programación por inercia. La mente absorbe y refuerza aquello que más se repite en tu atención antes de dormir. Es como si cada noche estuvieras escribiendo una nueva línea de código en el software de tu conciencia, y al despertar, ese código se ejecutara en tu realidad. Después de teta, el cerebro entra en delta, el estado de sueño profundo. Ahí las ondas son aún más lentas y es el momento en que el cuerpo se regenera físicamente. Pero la mente sigue activa, aunque en otro plano. En delta, el subconsciente integra y organiza la información absorbida, la compara con la memoria de largo plazo y ajusta las conexiones neuronales. Jacobo estaba convencido de que, en este estado, también se da una conexión más directa con lo que él llamaba el campo fundamental o la matriz de la realidad, ese tejido invisible que contiene todas las posibilidades. Y aquí viene algo que a Grimberg le fascinaba. Durante el sueño, especialmente en las fases de teta y delta, la percepción sensorial deja de ser dominante. Es decir, ya no estás atado a lo que tus ojos ven o tus oídos oyen.
Esto significa que tu conciencia puede moverse con mayor libertad, explorar realidades internas, comunicarse con patrones de información que normalmente quedan ocultos por el ruido del día. En otras palabras, mientras duermes, no estás desconectado del universo. Al contrario, estás más conectado que nunca. Este entendimiento es crucial porque nos lleva a una conclusión poderosa. El sueño no es pasivo, no es un apagón, es un espacio de creación y reconfiguración. Y si ese espacio es tan fértil, ¿por qué no usarlo de forma intencional? Greenberg también hablaba del estado hipnagógico, ese momento exacto en que aún no te has dormido por completo, pero tampoco estás despierto del todo. Es un instante breve, a veces de segundos, pero cargado de potencial. En ese lapso, tu cerebro está en teta profunda, y cualquier imagen, emoción o pensamiento que introduzcas allí tiene un impacto desproporcionado en la programación de tu mente. Es como sembrar una semilla en tierra perfectamente húmeda y nutrida. No tiene resistencia y germina rápido. El problema es que como no conocemos este proceso, lo usamos sin conciencia. Revisamos el teléfono, vemos noticias cargadas de miedo, discutimos antes de dormir, y todo eso se cuela en nuestro subconsciente como si fuera verdad absoluta. Por eso muchas personas despiertan sintiéndose agotadas, sin motivación, como si llevaran el peso de un día entero antes incluso de que éste comience. Jacobo proponía lo contrario, diseñar deliberadamente la última experiencia mental antes de dormir. No dejar que la mente elija al azar, sino darle una imagen clara, un estado emocional específico y dejar que esa vibración sea la que se sincronice con el campo durante toda la noche. Porque, y esto lo repetía mucho, el subconsciente no trabaja con lógica, trabaja con señales emocionales y sensoriales. Lo que sientes con intensidad lo toma como real y lo replica. Imagina por un momento que cada noche, justo antes de dormir, eligieras un recuerdo futuro. No una fantasía lejana, sino una escena tan detallada que tu mente no pudiera distinguir si ocurrió o no. Verías los colores, sentirías las texturas, escucharías los sonidos y, lo más importante, experimentarías la emoción que tendrías si ya estuvieras viviendo eso. En ese instante estarías enviando al subconsciente una orden clara. Y mientras duermes, esa orden sería reforzada una y otra vez, hasta que tu sistema nervioso la integre como parte de tu identidad. Esto no es magia, es neuroplasticidad. Es el mismo principio que hace que un trauma o un recuerdo doloroso se quede grabado en ti con solo vivirlo una vez, pero aplicado de manera consciente y constructiva. Si una sola experiencia negativa puede reconfigurar tu comportamiento para siempre, una experiencia interna, vívida y positiva, también puede hacerlo. Y el sueño es el mejor escenario para lograrlo. Greenberg creía que durante el sueño, la mente y el campo entran en una especie de sincronía de baja resistencia, donde la información fluye con mayor libertad en ambas direcciones. Esto significa que no solo puedes enviar señales al campo, sino también recibir información de él. Y aquí entramos en territorios que la ciencia oficial aún no sabe explicar del todo. Sueños premonitorios, soluciones creativas que aparecen al despertar, sensaciones de haber recibido mensajes durante la noche. Todo esto para Jacobo tenía sentido dentro de la teoría sintérgica. Si la conciencia es una red que interactúa con un campo infinito de información, entonces el sueño es el momento en que esa interacción se da con menos interferencia. Y si es así, sería un desperdicio dejarlo al azar. Por eso, cuando hablamos de reprogramar la mente al dormir, no estamos hablando de algo místico sin base. Estamos hablando de aprovechar una ventana neurofisiológica real,
Un momento en que las barreras lógicas están bajas y el subconsciente está abierto de par en par. Y aquí, el detalle más importante. El subconsciente no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Así que, lo que le muestres antes de dormir se convierte en la base de la realidad que percibirás al despertar. Cuando entiendes esto, dejas de ver el sueño como un descanso y empiezas a verlo como un taller de creación. Un taller que abre todas las noches y que hasta ahora quizá no habías visitado con la intención correcta. En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo Jacobo vinculaba este estado con lo que él llamaba la puerta sintérgica y cómo esa conexión directa con el campo fundamental puede usarse para enviar la señal más poderosa que tu vida haya recibido hasta ahora. La puerta sintérgica. Jacobo Greenberg afirmaba que hay un momento, justo en el tránsito entre la vigilia y el sueño, en que la conciencia atraviesa lo que él llamó la puerta sintérgica. Este término proviene directamente de su teoría sintérgica, donde explicaba que nuestra percepción de la realidad no es un reflejo pasivo del mundo externo, sino el resultado de la interacción constante entre nuestra red neuronal y un campo invisible de información al que él llamaba el campo fundamental. Ese campo, decía, Jacobo contiene todas las posibilidades, todas las formas, todas las realidades potenciales, pero no se despliega por completo ante nosotros. Solo percibimos una pequeña fracción de él. Y esa fracción está moldeada por el patrón único de nuestra red neuronal. Es decir, tú. Realidad no es la realidad. Es apenas una de las infinitas versiones posibles, filtrada y construida por tu mente. Ahora, lo verdaderamente fascinante es que ese patrón neuronal no es fijo. Se puede modificar. Y el momento más poderoso para hacerlo no es necesariamente mientras estás despierto y consciente, sino cuando la mente está relajada, expandida y receptiva, justo antes de dormir y durante el sueño. En el estado de vigilia, nuestra red neuronal está apretada a los estímulos externos. Recibimos sonidos, imágenes, olores, y nuestra atención está atrapada en procesarlos. El patrón sintérgico se mantiene estable, casi rígido, pero cuando cierras los ojos y entras en el estado hipnagógico, esa rigidez se suaviza. Es como si las cuerdas de un instrumento se aflojaran y pudieran vibrar en nuevas frecuencias. En ese instante, la puerta sintérgica se abre. Jacobo describía esta puerta como un umbral energético y perceptual. Un momento en el que la información del campo fundamental fluye sin las limitaciones habituales. Si en ese instante logras introducir en tu mente una imagen o una emoción clara, esa información se imprime en el patrón neuronal como si fuera parte de tu experiencia real. Y lo más extraordinario es que, al despertar, tu percepción empezará a organizar la realidad para que coincida con esa nueva configuración. Piensa en esto por un momento. Si tu red neuronal es como un mapa y el campo fundamental es el territorio completo, la puerta sintérgica es la oportunidad de redibujar ese mapa. Y cuando el mapa cambia, la forma en que te mueves por el territorio también cambia. Verás cosas que antes no veías. Ignorarás lo que antes parecía importante. Atraerás personas, lugares y oportunidades que antes parecían invisibles. No porque mágicamente aparecieron, sino porque tu conciencia ahora está calibrada para detectarlos. En la práctica, esto significa que, si antes de dormir introduces una imagen cargada de emoción en tu mente y la sostienes mientras cruzas esa puerta, estás dejando una marca en el núcleo mismo de tu realidad percibida. Esa marca no es un simple recuerdo, es una orden, y el campo que siempre responde a la vibración dominante que emites empezará a reorganizarse para devolver esa señal en forma de experiencias.
coincidencias y oportunidades. Jacobo observó este fenómeno no solo en meditaciones y experimentos de laboratorio, sino también en prácticas tradicionales y rituales indígenas. En muchas culturas, antes de dormir, se utilizan cantos, rezos, visualizaciones o relatos sagrados precisamente para entrar al sueño con una señal clara. Los chamanes lo hacen para recibir visiones, los místicos para experimentar uniones espirituales, los sanadores para activar procesos internos de curación. En todos los casos, el principio es el mismo: usar la puerta sintérgica como punto de entrada al campo fundamental. En su investigación, Jacobo también notó algo que a la ciencia convencional le cuesta aceptar. En este estado, no solo enviamos información al campo, también podemos recibirla. Durante el sueño, y especialmente en la fase inicial tras cruzar la puerta, muchas personas experimentan imágenes, símbolos o ideas que no provienen de su memoria consciente. A veces son respuestas a preguntas que llevaban tiempo sin resolver. Otras son anticipaciones de eventos futuros. Y en algunos casos son enseñanzas o mensajes con un sentido profundo que solo se entiende al vivir ciertas experiencias después. Para Jacobo, esto tenía sentido dentro de su marco teórico. Si el campo fundamental es una red infinita de información y nuestra mente es un nodo dentro de esa red, entonces es lógico que, al abrir la conexión, la información pueda fluir en ambas direcciones. No se trata de canalizar en un sentido místico forzado. Se trata de permitir que tu conciencia sintonice con datos que normalmente tu patrón habitual bloquearía. El reto, y aquí está la clave, es que la puerta sintérgica no se mantiene abierta mucho tiempo. Es un momento delicado, como el instante exacto en que una gota de agua cae sobre la superficie de un lago y crea ondas perfectas antes de que el agua vuelva a estar quieta. Si lo aprovechas, esa gota puede ser un mensaje, una intención, una visión, y las ondas que genere pueden llegar muy lejos. Pero si lo dejas pasar, la superficie se cierra y vuelves al patrón anterior. Entonces, ¿cómo se aprovecha? Jacobo recomendaba entrenar la atención para estar consciente de este momento. No luchar contra el sueño, pero tampoco dejarse arrastrar por él sin dirección. El objetivo es llegar a ese punto de transición con una imagen y una emoción tan definidas que al cruzar la puerta no haya interferencia. Es como pasar un mensaje secreto justo en el momento en que el guardián de la puerta está distraído. Aquí entra en juego algo muy importante que él subrayaba: la coherencia entre pensamiento y emoción. No basta con imaginar algo, hay que sentirlo como si ya fuera verdad, porque el campo fundamental no responde a palabras sueltas, responde a la frecuencia completa de tu estado interno. Puedes decir quiero abundancia, pero si tu emoción real es de carencia, el mensaje que llega al campo es carencia. Por eso, antes de cruzar la puerta, la tarea es alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas, hasta que sean una sola vibración. En términos prácticos, esto significa que antes de dormir, en lugar de repasar lo que salió mal en el día o pensar en lo que temes que pase mañana, eliges una sola imagen de lo que deseas vivir y la sientes con todos tus sentidos. Si es un lugar, imagina el olor, la temperatura, el sonido del ambiente. Si es una relación, siente el contacto, escucha la voz, percibe la cercanía. Si es un logro, siente el alivio, la satisfacción, la gratitud. Y luego, suéltalo, dejando que esa sensación sea lo último que lleves contigo al entrar en el sueño. Cuando haces esto, tu patrón sintérgico empieza a ajustarse, y al repetirse varias noches, ese nuevo patrón se consolida. Entonces, el campo comienza a devolverte coincidencias y situaciones que antes parecían imposibles.
Esto no es porque la realidad cambió en el sentido material inmediato, sino porque cambió tu acceso a la realidad. Empezaste a sintonizar otra frecuencia dentro del campo, y esa frecuencia tiene su propio conjunto de experiencias. La puerta sintérgica, en este sentido, es el acceso más directo que tenemos a la reprogramación profunda. Durante el día, cambiar patrones puede requerir esfuerzo constante, porque la mente está ocupada reaccionando al entorno, pero en el instante en que cruzas esa puerta, el entorno deja de ser la prioridad y tu mundo interno toma el control. Es ahí cuando tienes el timón. Jacobo solía decir que para alguien que entiende y usa conscientemente la puerta sintérgica, una sola noche puede ser más transformadora que años de esfuerzos dispersos, porque no se trata de cuánto haces, sino de qué tan profundo logras plantar la nueva semilla. En el próximo bloque vamos a entrar al terreno más práctico. Cómo aplicar un método paso a paso para usar el sueño como herramienta de reprogramación mental, basado en los principios que Jacobo descubrió y enseñó. Te guiaré en cada detalle para que esta misma noche puedas probarlo y experimentar por ti mismo lo que sucede cuando cruzas la puerta con intención. El método paso a paso. Si todo lo que hemos hablado hasta ahora te ha resonado, si has comprendido que el sueño no es solo un descanso, sino una herramienta poderosa, entonces ha llegado el momento de aprender cómo usarlo de forma consciente. Jacobo Grinberg no veía este proceso como algo mágico que sucede por arte de fe, sino como una técnica que, si se repite de manera constante, empieza a moldear el patrón sintérgico de tu mente y con él tu percepción de la realidad. Voy a guiarte paso a paso, pero antes quiero que tengas claro que este método no requiere más que tu intención, tu presencia y unos minutos antes de dormir. No necesitas objetos especiales, ni mantras complejos, ni música obligatoria, aunque todo eso puede ayudarte si lo deseas. Lo único imprescindible es que estés dispuesto a entrar en tu noche con una dirección clara. Paso 1. Preparar el terreno interno. El primer error que comete la mayoría es creer que puede pasar de una mente agitada a un estado profundo de reprogramación en segundos. No funciona así. La mente es como un lago. Si has estado arrojándole piedras todo el día, problemas, noticias, conversaciones tensas, el agua está agitada. Necesitas dejar que se calme. Por eso, al menos 20 o 30 minutos antes de dormir, deja el teléfono, apaga las pantallas y reduce cualquier estímulo innecesario. Puedes poner luz tenue, respirar profundo varias veces o incluso escuchar un sonido suave que te relaje. La clave aquí no es vaciar la mente, sino bajarle el volumen. No tienes que forzarte a no pensar. Solo observa los pensamientos como si fueran nubes y deja que pasen. Jacobo insistía en que este momento previo es como limpiar el lienzo antes de pintar. Si no lo haces, las imágenes antiguas se mezclan con la nueva intención y el resultado es confuso. Así que, antes de empezar, concédete ese espacio para aquietar las aguas. Paso 2. Elegir una sola señal. El segundo paso es definir la intención que llevarás contigo a través de la puerta sintérgica. Aquí muchas personas se equivocan porque intentan visualizar 10 cosas a la vez. Más dinero, salud perfecta, viajes, amor, éxito. Y al final, la señal que envían al campo es débil y dispersa. La instrucción de Jacobo era clara. Una noche, un mensaje. No importa si mañana quieres otro, pero hoy elige uno solo. Y no lo elijas con la mente lógica, sino con el corazón. Pregúntate, ¿qué deseo me provoca una emoción profunda, genuina, casi inevitable? Ese es el que debes tomar. No importa si es algo grande o pequeño, si parece realista o no. Lo importante es que al pensarlo, sientas algo intenso.
Ese sentimiento es la corriente eléctrica que llevará tu imagen al campo fundamental. Paso 3. Convertirlo en experiencia sensorial. Ahora que tienes tu señal, vamos a darle forma. Si solo dices, quiero esto, tu mente lo interpreta como una idea vaga. Pero si lo conviertes en una experiencia sensorial, tu mente lo vivirá como algo real. Cierra los ojos y comienza a imaginar, pero no desde fuera, como espectador, sino desde dentro, como si estuvieras allí. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿Qué colores hay? ¿Cómo es la luz? Luego escucha. ¿Qué sonidos te rodean? Hay voces, música, naturaleza. Ahora siente. ¿Qué temperatura hay en el aire? ¿Cómo se siente tu cuerpo en ese momento? Y lo más importante, conecta con la emoción. No la inventes, siéntela. Es alegría, alivio, gratitud, plenitud. Déjala crecer hasta que se vuelva casi física, hasta que tu pecho se expanda y tu respiración cambie. Esa emoción será la vibración que quedará impresa en el subconsciente. Paso 4. Entrar en el estado hipnagógico. Este es el momento delicado, el cruce hacia el sueño. No tienes que forzarte a entrar en él, pero sí tienes que permanecer con tu señal mientras te acercas. Aquí es donde la respiración se vuelve más lenta, los músculos se relajan y las imágenes mentales empiezan a mezclarse con fragmentos de sueño. Mantén tu experiencia sensorial viva el mayor tiempo posible. Si se desvanece, vuelve a ella suavemente, sin frustrarte. Lo importante es que sea lo último que tu mente consciente recuerde antes de soltarse al sueño profundo. Jacobo decía que este instante es como lanzar una botella al mar, pero aquí el mar es tu subconsciente y la corriente que se la llevará al campo es tu emoción coherente. Paso 5. Soltar y confiar. Este punto es crítico. Muchas personas hacen todo bien, pero justo antes de dormirse empiezan a preguntarse, ¿funcionará? Ese pensamiento rompe la coherencia y reintroduce la duda. Cuando llegues al borde del sueño, suelta. No analices, no midas, no exijas. Deja que la imagen se pierda en la oscuridad como si fuera una semilla enterrada. No intentas desenterrar una semilla al día. Siguiente para ver si creció. Simplemente confías en que, bajo tierra, la vida está trabajando. Jacobo creía firmemente que la confianza es parte de la señal. Si siembras y dudas, el campo recibe dos mensajes contradictorios. Si siembras y confías, la vibración se mantiene pura. Paso 6. Observar las señales al despertar. El trabajo no termina al abrir los ojos. Jacobo enseñaba que al despertar, la mente aún está en ondas alfa y teta por unos minutos. Y en ese estado, las primeras emociones y pensamientos del día actúan como refuerzos de lo sembrado. Por eso, al abrir los ojos, en lugar de correr a revisar el teléfono o recordar problemas, tómate unos instantes para revivir la imagen que sembraste la noche anterior. No es necesario que sea intenso, solo que sea congruente. De esta forma, es como si regaras la semilla justo al amanecer. Con el paso de los días, empezarás a notar cambios sutiles, personas que dicen algo relacionado, coincidencias extrañas, ideas que aparecen de la nada. Estas son las primeras raíces asomando. No las ignores, reconócelas, agradécelas, y la señal se hará más fuerte. Repetición y consolidación. Jacobo decía que la mente necesita repetición para reconfigurar su patrón sintérgico. Una sola noche puede dejar huella, pero varias noches seguidas crean un camino neuronal nuevo, más estable. Por eso, el método no es un truco rápido, sino un hábito. Hazlo cada noche con la misma calma, la misma emoción y la misma claridad. No necesitas forzar resultados. Tu única tarea es sembrar y cuidar. El resto lo hará la interacción entre tu mente y el campo. Lo que no debes hacer,
Para cerrar, Jacobo advertía sobre 3 errores comunes que neutralizan este proceso. Acostarte con emociones negativas fuertes, miedo, enojo, resentimiento. Estas vibraciones también se imprimen y a veces con más fuerza que las positivas. Cambiar la señal cada minuto. La confusión crea ruido en el campo. Mantén tu intención fija durante toda la noche. Buscar pruebas inmediatas. La impaciencia interrumpe el proceso. Recuerda que el tiempo del campo no es el tiempo del reloj. Lo poderoso de este método es que no requiere creer ciegamente. Basta comprobarlo y observar. Jacobo decía que la conciencia responde a la experiencia directa, no a la teoría. Así que, esta noche, hazlo. Elige tu señal, siéntela, crúzala por la puerta sintérgica y suéltala. Luego, observa lo que empieza a moverse en tu vida. Tal vez, mientras me escuchas ahora, sientas que algo dentro de ti está un poco más quieto. Que la idea de que puedes entrar a tu sueño como un creador y no como un espectador se ha quedado resonando. No es una teoría para recordar y olvidar. Es un recordatorio de algo que tu conciencia ya sabía, que cada noche es una puerta y que cada puerta puede abrirse hacia una vida distinta. Jacobo Grinberg dedicó años a estudiar lo que muchos descartaban como místico o subjetivo, y lo hizo con la paciencia de un científico y la curiosidad de un explorador. Él entendía que el sueño no era una pausa, sino un proceso activo, un taller invisible donde las formas del mañana se moldean en silencio. Y tú, cada noche, tienes en tus manos, o mejor dicho, en tu mente, las herramientas para moldear lo que viene. La moraleja aquí es simple, pero no por eso menos profunda. Lo que siembras en tu mente antes de dormir, lo cosechas en tu realidad al despertar. No se trata de superstición ni de pensamiento mágico ingenuo. Se trata de comprender que tu percepción es el filtro por el que pasa todo lo que llamas realidad. Y ese filtro puede afinarse, pulirse, reescribirse. Imagina por un momento que llevas años sembrando sin darte cuenta, pero lo que plantas son las últimas imágenes de un día agotador, las últimas palabras de una discusión, los últimos pensamientos de preocupación. Si eso es lo último que tu mente sostiene antes de cruzar la puerta sintérgica, ¿qué esperas encontrar del otro lado? No es casualidad que muchas personas sientan que sus días son una repetición de lo mismo. No es que la vida se haya vuelto estática, es que han estado programando sin saberlo la misma frecuencia una y otra vez. Ahora, piensa en la otra posibilidad, que cada noche te conviertas en un jardinero consciente, que te acerques al sueño con una intención clara, con una emoción limpia, con una señal fuerte y coherente, que siembres gratitud por lo que ya tienes y una visión nítida de lo que eliges vivir. ¿Cuánto crees que tardaría en cambiar tu paisaje interno y con él tu paisaje externo? Jacobo decía que el campo fundamental es sensible, que responde a la vibración predominante de tu conciencia. No responde a lo que dices querer, sino a lo que realmente sientes como verdad. Y en la noche, cuando las distracciones caen y las máscaras del día se disuelven, tu vibración real se muestra sin filtros. Por eso, ahí está la oportunidad. No te estoy diciendo que controles cada pensamiento, ni que te obsesiones con hacerlo perfecto. Lo que te propongo es algo más humano y más posible. Que cada noche, al menos por unos minutos, elijas conscientemente qué señal quieres enviar. Que no dejes al azar la última imagen que verá tu mente antes de entrar al sueño. Piénsalo. Si esta noche, y mañana, y pasado, y la semana que viene, te acuestas sosteniendo una visión de salud, de abundancia, de paz, y la sientes como si ya fuera real, llegará un punto en que tu mente no tendrá otra opción que adaptarse a esa frecuencia. Y cuando eso pase, el campo empezará a devolverte experiencias que coincidan, no por magia,
sino por resonancia. Sé que puede sonar demasiado sencillo y a la vez demasiado grande para ser verdad, pero la verdad es que lo difícil no es hacerlo. Lo difícil es creer que algo tan simple pueda tener tanto poder. Por eso, la única manera de confirmarlo no es escuchándome, es probándolo. Esta noche, cuando vayas a dormir, recuerda esto: no entras en la oscuridad, entras en un espacio fértil. No cierras los ojos para desconectarte, los cierras para conectarte de otra manera. Lo que siembres ahí crecerá en formas que tal vez no veas de inmediato, pero que sentirás en los días, semanas y meses que vienen. Y aquí quiero dejarte con una imagen. Imagina que cada noche es como un río que cruza entre dos tierras, la del día que termina y la del día que aún no existe. En ese río fluyen tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos. Y tú, antes de cruzarlo, puedes soltar en sus aguas una semilla. El río la llevará al otro lado y cuando despiertes ya estará plantada en el terreno de tu mañana. Algunos dejan que ese río arrastre las semillas del miedo, del cansancio, de la frustración. Y esas son las plantas que luego encuentran creciendo a su alrededor. Pero tú puedes elegir. Puedes poner en ese río semillas de amor, de fe, de propósito, y no importa cuán lejos estés de la vida que sueñas. Si siembras cada noche, inevitablemente, un día despertarás y la verás florecer frente a ti. Así que, esta noche, cuando apagues la luz, recuerda que no es el final del día, es el inicio de tu próxima realidad. Ciérrate al ruido, ábrete a la imagen que elijas, siéntela, crúzala por la puerta, sintérgica, y entrégala al campo con la certeza de que ya está hecha, porque como diría Jacobo, lo que tu conciencia sostiene, el universo lo sostiene contigo. Y así llegamos al final de este viaje nocturno. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, no lo dejes aquí. Llévalo contigo esta noche, ponlo en práctica y observa lo que sucede. Recuerda, tu mente no es un espectador pasivo, es un creador constante y cada sueño es una oportunidad para sembrar una nueva realidad. Si quieres seguir explorando conmigo este mundo invisible, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal, cada semana, abrimos juntos otra puerta de la conciencia. Y ahora, descansa, cierra los ojos, siembra tu intención y deja que el universo trabaje contigo. Buenas noches y que tus sueños te lleven justo a donde quieres despertar.